Bueno, hemos escuchado esta lectura que es la que el leccionario narrativo nos propone para hoy, que es el quinto domingo de Cuaresma, ¿no? Ya estamos cerca de la celebración de la Semana Santa. En realidad las lecturas incluyen algunos textos al final del capítulo 18 y esta parte del capítulo 19. Yo he querido hoy elegir solo esta parte que Roger nos ha leído, ¿no? En el mundo antiguo, los dioses, había dioses, diosas. En el mundo antiguo los dioses eran el ideal que se realizaba, eran de lo más excelso. Porque claro, los dioses eran sin resquicio, no tenían defectos, ¿no? Bellos, fuertes, listos, y a veces también compasivos. Los dioses y las diosas no estaban atados a las limitaciones de los cuerpos humanos, de los cuerpos incluso deformes, no. Los dioses tenían esa perfección, ¿no? Hoy día ya no tenemos dioses, pero tenemos sustitutos de los dioses. En el siglo XXI. Estos sustitutos son los súper ricos, son los influencers, son los futbolistas de élite, por ejemplo, porque en estas personas se realiza lo excelso. Son sustitutos de los dioses de la antigüedad y por tanto lo que hacen es que nos ponen en nuestro lugar. Claro, ¿cuál es nuestro lugar? Abajo. Nos ponen abajo, debajo de ellos. Porque estos súper ricos, estos súper exitosos, ante ellos solo podemos estar debajo. Bastante abajo, Ahora, claro, uno puede decir, bueno, sí, pero los ricos también lloran. Ya, sí. Este sería como nuestro consuelo, ¿no? Desde una posición de frustración, o quizá como Nietzsche dice, ¿no? Que lo que hay es un resentimiento de fondo, ¿no? Él habla de la moral de los débiles, que al criticar a los fuertes, él habla de nobles, ¿no? Übermenschen, los superhombres, ¿no? Y algo les hemos de criticar, los ricos también lloran. Ahora, claro, no es lo mismo llorar mientras te tomas un baño en tu piscina climatizada, que hacerlo donde no tienes pan para darle a tus hijos. Es diferente. Por eso desde abajo, es decir, en realidad para todos nosotros, nosotras, ¿no? Si no estamos en ese lugar de los súper ricos, siempre vamos a tenerlas de perder, ¿no? Y los súper ricos nos pueden mirar con menosprecio, que de hecho es así. Desde esa apariencia, desde ese lugar cuasi divino, ¿no? Desde ese poder adquisitivo que puede mostrarse, ostentarse, ¿no? Como pasó hace poco el presidente Trump, un hombre ya millonario desde antes de ser presidente, defiende a su colega Elon Musk, que al pobre lo pasa mal porque lo critican, ¿no? Y entonces él defiende a su amigo Elon Musk, que dice Trump está haciendo un gran trabajo, y como lo están criticando tanto, dice, mañana por la mañana me compro un Tesla, un coche Tesla. Y lo hizo, el otro día, claro, es mañana por la mañana me compro un coche Tesla, ¿no? Ese es el poder adquisitivo. Que es al mismo tiempo el gran gesto de menosprecio a cualquiera que tú no puedes hacer eso, ¿no? Mañana, si me apetece, me compro un Tesla. Esta situación nos muestra cómo funciona el mundo en la realidad cotidiana. Pero fijaros que esta realidad cotidiana, esta manera como funciona el mundo, es lo que se rompe en un relato del Evangelio que hoy nos ha leído Roger. Porque este relato nos muestra lo que significa la llegada del Evangelio, la llegada del reino de Dios. Es el relato de Zaqueo, es el encuentro de Zaqueo con Jesús.
Y en este encuentro con un rico, vemos cómo la gracia de Dios se derrama sobre los más pequeños del mundo. Y esto ocurre porque este rico, Zaqueo, ya no es alguien grande. Es un rico que ya no está por encima de todos. Porque es un rico que no responde desde el lugar que tiene en el mundo. El lugar de un rico es el lugar de la grandeza, es el lugar del poder. Y esto es lo que cuestiona el relato. En el relato vemos que Jesús atraviesa la ciudad de Jericó. Y entonces el relato nos presenta a este personaje. ¿Quién es este hombre rico? El Evangelio nos dice que se llama Zaqueo. Interesante, Zaqueo es el nombre helenizado de Zacai. Zacai es en realidad un nombre judío, un nombre en hebreo, que significa puro. Interesante, ¿no? Y nos dice que este Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, jefe de los recaudadores de impuestos, lo que significa que era alguien importante, alguien que tenía a su mando muchos colaboradores de impuestos, es decir, tenía mucha gente que trabajaba para él, y él mismo, Zaqueo, trabajaba para el emperador, para el Imperio Romano. Zaqueo contrataba a hombres para que trabajaran para él recaudando impuestos en su provincia. Los comerciantes y los agricultores que querían vender sus mercancías, sus productos en la provincia o en territorios vecinos tenían que pagar tasas que les dejaban un margen casi nulo de ganancias. Como muchos de esos comerciantes tenían que ir a diferentes provincias a vender, el impuesto a sus mercancías se cobraba varias veces al pasar por diferentes puestos de recaudación. Tenían la obligación de declarar lo que llevaban consigo. Incluso las cosas que estaban libres de impuesto las tenían que declarar, incluso sus pertenencias personales. Y los recaudadores tienen el derecho de revisar y podían confiscar mercancías no declaradas. Además, como los recaudadores necesitaban hacer ganancia para ellos y para sus jefes, siempre cobraban más de lo legalmente establecido por Roma, es decir, robaban, defraudaban, ¿no? Este era Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos. Pero el Evangelio añade otro detalle, no solo dice que era eso, dice, y además era rico, lo dice así, ¿no? Plusioso, un rico, así claramente. Pero este hombre rico no hace lo que hace un rico. Porque un rico no va corriendo detrás de alguien como Jesús. Esto no lo hace un rico. Un rico no se trepa a un árbol para ver a quien quiere ver. Claro, el texto ya nos dice que Zaqueo era pequeño, era de baja estatura. Pero en realidad aquí lo que nos está diciendo el Evangelio es que no solamente era pequeño en el sentido físico, sino en un sentido total. Es decir, Zaqueo se hace pequeño, ese pequeño, como son pequeños los niños, por ejemplo. Los niños son pequeños. Y aquí sigue una lectura que nos propone un biblista llamado Edesio Sánchez, de origen mexicano, que toda su vida se ha dedicado a la traducción de la Biblia. Y él dice que es interesante y importante que podamos leer la Biblia desde la perspectiva, desde la mirada, desde los ojos infantiles, ¿no? Y él, por ejemplo, dice, Zaqueo se comporta como un infante, como un pequeñajo. Y entonces él pone este ejemplo con el árbol. Aquí hay un sicómoro, un árbol al que se va a trepar Zaqueo. Y Edesio dice, bueno, imagínate, tú pones a un niño frente a un árbol, ¿y qué hace un niño? Pones al niño, está el árbol y pones al niño, el niño lo que hace es trepar al árbol. Esto es lo propio de niño, jugar, subirse al árbol. Ahora, tú tienes un árbol y pones delante a un rico, nosotros diríamos hoy día, pones a un empresario. ¿Y qué hace el empresario? Bueno, el empresario va a pensar cómo aprovechamos la madera para venderla, cómo hacemos negocio,
o cómo cogemos los frutos, cómo tenemos ganancia de esto. Hay que explotar este recurso. No, claro, esta es la visión adulta, digamos, la visión del empresario. Son distintas, son dos visiones del mundo. Y aquí tenemos que ponernos en la visión del mundo antiguo, porque estamos hablando de mirar por medio de esos ojos infantiles. Y para nosotros, claro, los niños tienen un valor muy positivo. Nosotros tenemos esa mirada positiva a los niños, pero en el mundo antiguo esto no era así. En el mundo antiguo no existían los derechos internacionales de la infancia, estas cosas que ya son parte del mundo moderno, ¿no? En el mundo antiguo, un infante, un niño, una niña peor todavía que un niño, no eran seres humanos completos, ¿no? Los niños estaban en el margen, por debajo de los adultos. Eran incompletos y quedaban al lado. Por eso en el Evangelio se nos dice que cuando había niños que se querían acercar a Jesús, se los quitan. Le quitan a los niños, porque claro, los niños en el mundo antiguo no tenían ese valor que les damos nosotros. Y por eso, en el capítulo anterior, Lucas 18, Jesús tiene que decir, dejad que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 18, versos 16 y 17. Pero claro, esto lo dice porque lo normal era, a los niños se les aparta, estorban, ¿no? Como un animalito que te está estorbando, quítalo, ¿no? Y esta valoración que hace Jesús de los niños nos muestra esa forma en que funciona el mundo y la manera como en el Evangelio se invierte. Claro, los ricos, ¿qué hacen los ricos? Los ricos van a proteger su riqueza por encima de todo. Esto es lo normal, lo realista. Un rico que no haga eso es porque ha perdido la cordura. Pero en el caso de este rico, ¿no?, hay un comportamiento muy distinto. Ya vemos a otro rico en el capítulo anterior. En el capítulo 18 hay un hombre rico, en otros evangelios, en Mateo, Marcos, es un joven rico. En Lucas no dice que sea un joven, dice que es un hombre rico que se acerca, que quiere saber cómo entrar al reino de Dios. Jesús le va a decir, lee la Torá, los mandamientos, y él dice ya, desde joven yo esto ya lo cumplo. Y Jesús le dirá lo siguiente, ¿no? Todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús, viéndolo tan triste, dijo, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto dice el capítulo anterior, Lucas 18, versos 22 al 25. Claro, en realidad lo que está diciendo es, no va a entrar. Fijaros la metáfora de lo imposible, que un camello entre por el ojo de una aguja. Luego hay quien ha dicho, es que existían unas puertas donde... Jesús está diciendo lo que está diciendo, que es exageradísimo. Que está diciendo una cosa que cualquiera que mire cómo funciona el mundo, sí, claro, el rico no va a renunciar a la riqueza si se lo pide Dios. Esto de qué va, ¿no? Así funciona el mundo, así es la cordura en el mundo. Los ricos no pueden sino actuar con esa misma cordura, que es la defensa a ultranza de la propia riqueza, que es como un Dios va a decir, dejaré de ser Dios. No. Si en el mundo yo soy el amo,
soy Dios, pues esto no lo dejo. Es lo normal. Pero no es así como actúa Zaqueo. El Evangelio nos quiere mostrar algo que es lo inverosímil. El Evangelio nos muestra que el comportamiento de Zaqueo es el de un desquiciado. En otras palabras, el Evangelio nos muestra la manera como la gracia de Dios se derrama en alguien que se ve transformado, porque ya está lleno de la gracia de Dios al hacerse niño, al volverse pequeño y actuar como un infante. En el relato vemos a un rico que ya no es un rico, ya no es grande, sino que es pequeño. Y no solamente es la baja estatura de Zaqueo, ¿no? Porque en la historia siempre ha habido hombres de baja estatura, y que tuvieran baja estatura no ha quitado que sean hombres de poder, que ejercen el poder, que lo han ejercido, incluso el despotismo, ¿no? Personajes históricos de baja estatura, Napoleón, Stalin, el señor Franco, ¿no? Es decir, que ser de baja estatura no quiere decir que no tengas ese poder, incluso el despotismo, ¿no? No. Aquí, claro, el Evangelio está diciendo que es bajo de estatura, pero nos está diciendo mucho más que eso. Es pequeño, es un niño. Ante el deseo de ver a Jesús, es un Zaqueo que abandona el lugar del rico y se transforma en otro, en lo que solamente puede hacer un niño. Se trepa al árbol para poder ver a Jesús. Es el niño que también, como niño, además de treparse al árbol, le dan órdenes. Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, es necesario, una frase que quiere decir algo que viene de la voluntad de Dios, es necesario que yo vaya a tu casa, ¿no? Que esté en tu casa. Es decir, se autoinvita, ¿no? Pero le da la orden. Y Zaqueo responde como un niño. ¿Cómo responde un niño? Pues te obedece cuando son pequeñitos, después ya no, pero de pequeñitos tú le dices esto, y el niño lo hace, claro, o la niña. Y le recibe en su casa. Es el niño que da la mitad de su riqueza a los pobres y que devuelve el cuádruple de lo que ha robado. Es como un niño que reconoce su culpa y que se entrega sin chistar a una restitución generosa más allá de lo que nadie pueda imaginarse. Aquí estamos hablando en un mundo judío, ¿no? En el mundo judío, la Torá, la ley de Moisés, habla de que cuando has robado algo lo has de devolver, lo has de restituir, y la reparación requiere la compensación. Números capítulo 5, versos 6 al 7, dice: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte. Esto ya lo dice la ley de Moisés. Es decir, hay que restituir el daño que he hecho, debo dar lo que he quitado, pero debo añadir un 20%. La quinta parte, un 20%. Es decir, hay que compensar. Pero, claro, Zaqueo no devuelve un 20%, un 400%. Lo que he robado lo devuelvo y lo cuádruple. Esto es un despropósito. Pero es la manera infantil, es la visión que rompe con la lógica de la proporción, la lógica de la ganancia. Porque aquí se trata de algo que desborda todas las lógicas y las reglas adultas, porque se trata de la manera infantil que nos está diciendo cómo se expresa la desmesura de la gracia de Dios. La entrega del amor de Dios es algo que no se puede medir ni se puede compensar de ninguna manera. Y esto es precisamente lo que a la gente no le gustó. La multitud, la mirada de los otros que está allí es criticar a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse, a
a comer, a estar en casa de un pecador. Todos ven que en realidad Zaqueo era el rico que era. Pero Jesús ve en Zaqueo a ese niño que le busca, a ese hombre que ya ha sido atrapado por la gracia de Dios, porque ya no es el rico que sigue siendo rico, sino que ya vive en la gracia que se derrama sobre los pequeños del mundo. La gracia se derrama sobre niños y niñas, los pequeños. Y los pequeños son, ¿quiénes? Los pobres. Los pequeños son los perdedores de la historia, los marginados, los condenados, la gente que es nadie. Estos son los pequeños del mundo. Y esto es de lo que nos habla el Evangelio hoy. Zaqueo se ha convertido en un infante, en un pequeñajo que no mide las cosas con los parámetros realistas del mundo, ni con los criterios de ganancia y de triunfo en la sociedad. Zaqueo ahora vive en el mundo del niño que trepa árboles, del niño que juega, del niño que se entrega con toda confianza al Dios que le bendice y que le ama. Ahora Zaqueo es un niño y es parte de los pequeños del mundo. Y cuando se ha hecho niño, porque mira a Jesús, ha escuchado las palabras de Jesús, quiere seguirlo y quiere hacerlo por siempre, entonces ocurre que Zaqueo ya no es dueño de sus cosas, ya no es el dueño de sus posesiones, ya no es el dueño que tiene estrategias para dominar en los negocios, para ganar y tener éxito en los negocios en el mundo, porque ahora Zaqueo es un niño que está libre de la esclavitud de su propia riqueza y por eso es capaz de darse cuando da todo esto a los demás. Ahora que Zaqueo ya no tiene nada, es cuando Zaqueo lo tiene todo. Porque suyo es el reino de Dios, porque se hizo niño, se entrega a los brazos de Jesús y se alegra en la bendición que recibe del Señor. Esta es la manera como el Evangelio nos enseña sobre la gracia de Dios. En esta historia de el rico Zaqueo, que en su encuentro con Jesús se hizo niño, nos muestra el camino de la confianza y el camino de la libertad, para que también nosotros seamos capaces de entregarnos a los demás y de entregarnos en sus brazos que nos acogen y nos bendicen. Que el Señor nos bendiga en esta pequeñez de lo infantil, en la gracia que nos puede transformar en niños y en niñas, que pueden entregarse a la alegría del Evangelio, a la libertad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.